nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, primera sesión del año, así que feliz año a todos y todas. ¿La cuenta, secretario? Señora Presidenta, se han recibido 3 comunicaciones. La primera es de la honorable senadora señora Campillay, en que plantea estudiar la posibilidad de solicitar que se refundan los boletines 17.211.06, 17.790.06 y 18.020.06, radicados en esta comisión, indicando que todos ellos tienen por objeto mejorar las condiciones laborales de la manipulación de alimentos. Y para que se pueda... En segundo lugar, de la jefa del Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Subdirección Nacional de Servicio Nacional de Migraciones, en que informa, de acuerdo a la glosa presupuestaria número 6, la cantidad de ingresos irregulares por cada región del país, obstáculos en la aplicación de medidas de expulsión de control migratorio y cantidad de personas extranjeras que se sometieron a proceso de empadronamiento biométrico, así como las efectivamente expulsadas. Por último, el director general del Consejo para la Transparencia, en que remite un informe de fiscalización extraordinaria realizado en diciembre de 2025 relativo a gastos municipales en bienes inmuebles durante el año 2024. Gracias. Vamos a iniciar con el proyecto que está en primer lugar de la citación. Secretario. Sí, Presidenta, este proyecto ha sido analizado en 2 sesiones en abril de 2024. ¿Sí? Y se ha pronunciado la comisión respecto de la indicación B, que es un artículo primero nuevo que modifica el Código Civil, la cual fue declarada inadmisible. Además, la dejó pendiente con excepción de la recaída en la indicación E del Presidente de la República, que en su momento fue aprobado con modificaciones por unanimidad, que está en la página 19 del comparado. Las demás indicaciones no se han pronunciado la comisión. Cabe ser presente que el artículo primero, números 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, así como el artículo segundo, numerales 1, 2, 3 y 4, el artículo tercero, numeral 3 y el cuarto, numerales 2 y 4, no fueron objeto de indicaciones en los 2 plazos que fijó la sala, sin perjuicio de lo cual hay propuestas de modificaciones a esos numerales ahora, lo que requeriría abrir un nuevo plazo de indicaciones. Gracias, señor secretario. Bueno, este proyecto, le saludo a todos los senadores, senadoras. Agradezco que hayamos podido sesionar en un horario distinto porque tenemos también proyectos bien importantes que poder avanzar. Saludo a la ministra, a la subsecretaria de Prevención del Delito y a sus equipos. Respecto de este primer proyecto que modifica cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y otras organizaciones funcionales, es un proyecto bien relevante, creemos, en materia de transparencia y probidad, en una agenda que ha ido avanzando en distintos tiempos, digamos. Por lo tanto, este proyecto tenía algunas indicaciones, un trabajo técnico, y le voy a dar la palabra a la ministra Macarena Lobos para que pueda darnos cuenta de aquello. Gracias, ministra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras, a los miembros de la Secretaría, a la subsecretaria del Estado, a los equipos que nos acompañan, desearles un muy buen 2026. Tal como usted relataba, Presidenta, este es un proyecto muy importante dentro de la agenda de probidad y transparencia, de acuerdo a todos los análisis y encuestas, el tema de los municipios, que es la puerta de entrada del relacionamiento de la ciudadanía con el Estado, tiene, ¿no es cierto?, percepciones y casos de corrupción muy importantes, y de esa perspectiva, cuando esto responde a mociones refundidas y el Ejecutivo tomó el liderazgo de poder patrocinarla, hemos venido haciendo un trabajo técnico importante que permitió que ya en enero del año 2024 este proyecto fuera aprobado en general en la sala, y de ahí empezamos en esta tramitación en la Comisión de Gobierno con las modificaciones que ya han sido planteadas de las indicaciones aprobadas o rechazadas que relataba el secretario. Hemos retomado en este último periodo el trabajo técnico con la Comisión de Asesores y Asesoras de los integrantes de la Comisión, a quienes agradezco, por cierto, todo el trabajo, colaboración, y, si me lo permite, quisiera hacer una síntesis de lo que llevamos avanzado hasta el minuto. Dentro de los acuerdos que tenemos con los asesores, en primer lugar, nosotros retiraríamos
revisamos toda la normativa vinculada a juntas de vecinos y a la unidad de análisis financiero, toda vez presidenta por su intermedio, que ambas materias están reguladas en otros cuerpos legales que están siguiendo su tramitación. En el caso de la unidad de análisis financiero están recogidas en el proyecto de subsistema de inteligencia económica que ustedes aprobaron ya hace un tiempo y que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esperamos próximamente a salir. En el caso de las corporaciones de la Junta de Vecinos, nosotros hemos presentado un proyecto que está radicado en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado respecto a toda la regulación de las corporaciones y fundaciones y todo lo relativo a las transferencias. Ustedes recordarán que esto fue parte de un compromiso que adquirimos en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto del año pasado, bueno, antepasado ya a estas alturas porque estamos empezando el 2026, respecto de que hay normas transitorias respecto a las transferencias de las organizaciones sin fines de lucro y en el caso de la Junta de Vecinos las excepciones respectivas también están contenidas en ese proyecto. Dentro de los temas de acuerdo que hemos logrado con los asesores y asesores que vienen recogidos en un comparado hemos tenido temas de acuerdo, tenemos casi los 2/3 del proyecto sacando, ¿no es cierto?, estas dos materias que ya tenemos acordado y que he relatado. Primero, todo lo relativo a la composición, ¿no es cierto?, del plan de integridad, la regulación del encargado del plan de integridad, la regulación de la unidad de control, las normas relativas a las responsabilidades del alcalde. Ustedes recordarán que hay un tema acá que también ha sido planteado por la Contralora General de la República, recogido en un proyecto que esta tarde vamos a ver en la Comisión de Gobierno de la Cámara, que es el fortalecimiento de las facultades de la Contraloría General de la República para que ella pueda, ¿no es cierto?, sin la mediación de los concejales o del Consejo Regional, en su caso de los gobernadores, poder ir al TER cuando hay constatación de notable abandono de deberes. Y que acá hemos hecho una homologación en la propuesta de las normas para que cualquiera que se apruebe primero haya consistencia sistémica, porque en el fondo la propuesta de la Contralora originalmente era hacerlo en su ley orgánica. Nosotros creemos que para que sea debidamente articulado esto tiene que ir en los estatutos propios, por tanto se están haciendo las modificaciones tanto a la ley orgánica de municipios como a la ley orgánica de gobiernos regionales. Adicionalmente, tenemos dos temas pendientes dentro de este paquete de grupo de materias que hemos concordado. El artículo 47, que son las inhabilidades para los funcionarios de confianza. Nosotros planteábamos una norma que es ampliada por una indicación del senador Castro y no hemos llegado a acuerdo en ese tema porque nos parece que la propuesta del senador Castro amplía en demasía, ¿no es cierto?, estas inhabilidades, lo cual puede ser una complejidad, sobre todo en los municipios más pequeños. Y el otro tema, el tema de las auditorías externas, que se le relevó como tema la dificultad que hubiera duplicidades. Nosotros hicimos una contrapropuesta de redacción para dejar claramente establecido eso, pero dado los tiempos no hemos logrado, digamos, sancionarla con los equipos. Esos son los temas acordados y tenemos el refundido, digamos, un comparado con los temas que hemos convenido en esas materias. Quedan pendientes todavía, por su intermedio, Presidenta, lo relativo a las fundaciones y corporaciones municipales, toda la regulación y todo lo relativo al estatuto de los concejales vinculados a los temas de probidad y transparencia, derecho a abstención, capacitación, lo mismo del estatuto municipal, que es una parte acotada del proyecto y que en las semanas siguientes esperamos, ¿no es cierto?, poder convenir este tema. Hacer presente que dentro de las normas que ya fueron declaradas inadmisibles había una indicación original, modificaciones al Código Civil, relativo a todo el tema de las fundaciones y corporaciones del senador Sangüesa y no recuerdo de este minuto de qué otro senador, que se declararon admisibles. Nosotros en su minuto hemos presentado un proyecto, el mensaje 17.817-07, que está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que presentamos en septiembre del año pasado y que tiene por objetivo, justamente establecer nuevos estándares de probidad y transparencia para las corporaciones y fundaciones. Por tanto, entendemos que eso está subsumido y debidamente recogido en ese proyecto de ley. Eso como resumen, Presidenta, de lo que hemos avanzado, a su disposición para aclarar dudas tanto suyas como de los otros senadores y senadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Algún senador o senadora? Ya. Vamos a poner en votación el proyecto, si les parece. Sí, le esperamos, ministro. Presidenta, el primer término de la página
uno el comparado de la Sí. Secretaría. Uno. El comparado de la Secretaría. Está la letra A, Pero que es el propone- comparado, Exacto. el grueso. que propone cambiar el nombre de la ley y la Comisión en su momento acordó dejarlo pendiente según el resultado de la tramitación del proyecto sea adecuada. En segundo lugar, la letra B de los honorarios Sandoval y Sangüesa, que proponía incorporar un artículo primero, fue declarado inadmisible en la sesión anterior. Por lo tanto, corresponde iniciar el estudio en la página 10 del comparado de la Secretaría, que es el artículo primero. Ya. El artículo primero, el número 1, no fue objeto de indicaciones. En el número 2 existe la indicación la indicación letra C del honorable senador señor Velázquez, que recae en el número 6 de este artículo 7 bis propuesto. El número 6 dice un procedimiento de rendición de cuentas accesible a la ciudadanía que informe sobre el presupuesto municipal y el uso de los recursos públicos. El senador Velázquez propone que diga el presupuesto municipal, el uso de los recursos públicos y el resultado de la auditoría operativa que señala el literal A del artículo 29 de la presente ley. ¿Sí? Senadora. ¿Cómo vamos a ir conjugando esto con los acuerdos de la mesa? Eso es lo que voy a decir todas las indicaciones que hay y que es lo que está proponiendo Y que explique el Ejecutivo los acuerdos, porque como había una mesa. el problema. Ah, Sí, el problema es que hay que ir viendo los acuerdos. Si quiere, vamos por los acuerdos paralelamente. ya. Ahí volvió la ministra. Ahí está Valeria pidiendo la palabra para explicar. Ministra, Lo que pasa es que en primer término propone la mesa técnica reemplazar el numeral 1 de su inciso primero por el siguiente. Un manual de prevención de delitos que considera al menos los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, exacciones ilegales, fraude al fisco, Eso infidelidad está a la custodia de documentos, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secretos de delitos vinculados al crimen organizado, como el adoptivo y el tráfico de estupefacientes, psicotrópicos, entre otros. Eso está en la página 1 del comparador claro, ejecutivo. pero una cosa, ¿cómo vamos a ir votando? Eso es lo El primero. problema, porque- senadora, lo que plantea es que aquí vamos a requerir un nuevo plazo de indicaciones. Estos son propuestas nuevas que debe presentar el Ejecutivo. En algunos casos son de iniciativa, en otros casos no. que hay que abrir un Las que son plazo de iniciativa, indicaciones. requeriremos que las presente en su momento. Pero si hay, Las podemos suscribir aquí, claro. o sea, si hay indicaciones en esos artículos, uno se puede tomar de esas indicaciones para aprobarlas con esta redacción. ¿Por qué necesariamente un nuevo plazo de indicación? Lo que pasa es que esto va posteriormente al Tribunal Constitucional, va a ser objeto de revisión. Lo que dice en el acuerdo, El tribunal revisa, presidente, el resultado, el proyecto Sí. de ley, no la sí, tramitación. lo que pasa es que la justificación que plantean acá es que se plantea las siguientes modificaciones que recoge el espíritu de la indicación del senador Velázquez, eso dice expresamente la norma. En realidad la indicación no tiene relación alguna, pero se puede plantear igual. Ministra, usted tiene que explicar la indicación. Ministra. Por su intermedio, Presidenta, nosotros desde luego disponibles a que sea la forma más expedita para poder, nosotros entendíamos también que habiendo una indicación ancla se podía aprobar con modificaciones, es lo que tenga bien la comisión, si no, si les parece, la otra modalidad es dado que hay un acuerdo respecto a aquello, que se aprobaran, digamos, al referéndum y nosotros después sistematizáramos todo en una nueva, abriendo un nuevo plazo de indicación en la sala e hiciéramos una nueva indicación que recogiera todos los temas para que fuera más fácil, lo que sea más fácil para usted, Presidenta, y los miembros de la comisión, nosotros disponibles para cualquiera de los dos formatos. Termino de leer la propuesta entonces porque se puede aprobar con modificaciones. En segundo lugar, la matriz de riesgo, que en el texto aprobado en general decía matriz de riesgo de ocurrencia de los delitos establecidos en los párrafos 5, 6, 7, 8 y 9 del título 5 del libro segundo del Código Penal. Aquí se refiere a una matriz de riesgo de ocurrencia de los delitos singularizados en el numeral anterior. Una cosa. Una política de integridad pública y anticorrupción se le agrega que cuente con una estrategia de acción e indicadores para medir su eficacia. Se mantiene el código de ética, se mantiene el canal de consulta de denuncias con reserva de identidad, se elimina un procedimiento de rendición de cuentas accesible a la ciudadanía que informa sobre el presupuesto municipal y el uso de los recursos públicos.
se agrega que el plan de integridad municipal tendrá una vigencia de 6 años, la norma aprobada en generalidad 4 años. Y finalmente se dice que la evaluación y ejecución del plan de integridad municipal, tanto el alcalde como el consejo deberán tener en cuenta la participación ciudadana y la necesaria coordinación con los servicios públicos que ejerzan competencia en el ámbito de la prevención y la persecución de la corrupción, eliminando todo el parafraseo que está marcado en rojo a mano derecha. No sé si presidenta. Sí. Ministra. Valeria Liber, sí. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. Lo que se acordó con la mesa técnica acá es expresar el nomen juris, el nombre de los delitos a los que va a hacer referencia el Manual de Prevención de Delitos. Se especifica de alguna manera que estos instrumentos cuenten con indicadores, que esto fue algo que dentro de la mesa técnica se planteó como relevante. Se elimina la referencia a un procedimiento de rendición de cuentas, esto en el entendido que ya existen mecanismos de rendición de cuentas, y además se recoge el espíritu de la indicación del senador Velázquez en la medida que se incorpora para la elaboración de este plan las observaciones de las auditorías internas y externas, para que se tenga en consideración también esas observaciones a la hora de elaborar este plan de acción. Gracias, Valeria. ¿Algún senador, senadora? Senador Velázquez. Creo que, Presidenta, está por definir finalmente el procedimiento, cómo vamos a votar, si estamos conformes, parece como que hay un poco de duda por qué camino nos enrielamos. No obstante, la propuesta nuestra está, creemos, dentro del espíritu de lo que la indicación y la propuesta del Ejecutivo nos entregaba, pero de tener quizás toda la tranquilidad de cómo vamos a avanzar. Definir primero eso. En aquella, a ver, tenemos algunas, lo que entiendo yo, que el trabajo en la mesa técnica, voy a saludar al senador Quintana que se acaba de incorporar, la mesa técnica definió acuerdos. En algunos casos hay normas que hay indicación y hay otras en que no hay indicación. En aquellas que no hay indicación y hay acuerdos, tendríamos que aprobar al referéndum aquellas normas y proseguir la tramitación, porque si no se va a enredar mucho. Entonces, tratemos de avanzar un poco para ir votando este proyecto que es importante y que también le demos unos minutos antes de terminar la sesión al segundo proyecto de la tabla, si les parece. Senadora. Presidenta, en términos generales yo estoy de acuerdo con la indicación. Tengo una duda en el inciso 1, 2, tercero, será después de todos los numerales, el inciso siguiente a todos los numerales, cuando dice el plan de integridad municipal tendrá una vigencia de 6 años. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica para el ajuste y modificaciones que correspondan. ¿Qué debemos entender por evaluación periódica? Porque para un municipio pueden ser cada 2 años, para otro 4, otro puede que lo haga cada 6, cada vez que tenga que revisarlo necesariamente. Entonces, no sé si hay alguna razón por lo que se pone evaluación periódica dejándolo abierta, o eso debiera tener una periodicidad determinada. Esa es mi duda. No tengo opinión al respecto, por eso pregunto. Ministra. Presidenta, por su intermedio, muy atendible la duda planteada por la senadora Desbergue, porque efectivamente fue tema de debate y habida cuenta de la heterogeneidad de la realidad de los municipios, la idea es que efectivamente sea flexible, que cada municipio, de acuerdo a su realidad, a su matriz de riesgo, los recursos disponibles, pueda determinar un periodo, digamos, de evaluación. No va a ser estandarizado, sino que cada municipio, de acuerdo, lo que sí tiene que haber es una evaluación, digamos, que se realice en el periodo de 6 años a lo menos, tendría que ser una como mínimo, porque en el fondo tiene que hacerlo periódicamente. Podría ser una, podrán ser 2, en función de los riesgos y disponibilidades presupuestarias de los municipios. Senadora. ¿Podríamos expresar eso? O sea, que al menos sea una evaluación durante, al menos, podrá haber, de acuerdo a esa heterogeneidad que usted señala, algunos lo harán cada 2, a lo mejor cada 3, o simplemente una. Entonces, exijamos que al menos durante la vigencia de los 6 años debe haber una evaluación. Por su intermedio, Presidenta, sí. Nos parece muy atendible que quede explicitado, porque ese es el espíritu efectivamente de la norma.
En el número 5 dice el plan de integridad municipal tiene una vigencia máxima de 6 años. Entonces ahí, Su ejecución deberá claro, someterse deberíamos a una evaluación periódica. periódica, ¿no? Sí, durante estos 6 años, durante esta vigencia, para los ajustes y modificaciones que La someterse al menos a una evaluación periódica. sí. Una evaluación periódica durante su vigencia, para que no sea el año sexto, Claro. para los ajustes y modificaciones que Perfecto. Aún durante su vigencia. Ya. Entonces, en votación, el artículo, Y mi última duda. sí, Lo que pasa es que en el inciso final, el secretario dijo que se eliminaba todo lo que estaba en letras rojas. No todo, lo que está rayadito en letras rojas. No todo en letras rojas, hasta autoridades. Luego, ya, eso, para que entendamos todo lo mismo. Sigue la sanción administrativa y penal desde ahí para adelante, sí. Entonces tomó la en votación. Entonces la propuesta de modificaciones al artículo 7 bis. Eso. Senador Velázquez, ¿cómo vota usted? A favor, secretario. Senador Quintana. A favor, señor. Senador Prones. A favor, secretario. Senador Ensberger. A favor, entendiendo que se aprueba Con la modificación propuesta. Sí. la indicación del senador Velázquez con esta redacción. Eso, ¿no? Sí, ¿Nadie dice? Ahí Bueno, le digo, usted lo sí. acompaña. Senador Abanich. a favor. Aprobada por unanimidad entonces. Artículo 7 ter. Enseguida, los asesores proponen modificaciones al artículo 7 ter, que es el número 3 del proyecto, del artículo primero. Este artículo no fue objeto de indicaciones durante 2 plazos que salieron por la sala. Esto requiere plazo. Claro, pero esta la aprobamos Esperemos a referer. la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda del plazo entonces para él? Sí. Presidenta, la implementación de esta ley requiere recursos. Quisiera si la ministra nos pudiera señalar de el informe financiero, si es que lo tiene, y recordar, ¿no es cierto?, el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que señala que cada vez que se le otorguen nuevas obligaciones o facultades a los municipios, de la misma manera se debe señalar la fuente de donde van a provenir los recursos para ello. Ministra. Por su intermedio, Presidenta. El proyecto no tiene un informe financiero. A nosotros nos parece que, en definitiva, acá son herramientas para que los municipios puedan velar por el buen uso de sus recursos. Hemos ido ya trabajando para garantizar su adecuada implementación. De hecho, desde la Comisión Nacional de Integridad y Transparencia, que depende de nuestro ministerio, en conjunto con la Contraloría General de la República, el Servicio Civil, la Subdere, hemos ya trabajado con 38 municipios con las guías de los planes con sistemas y códigos de ética e integridad, y adicionalmente hemos lanzado una guía de planes de integridad para facilitar la implementación de esto. Nosotros entendemos que esto, más que recursos, lo que requiere, digamos, son herramientas que garanticen ese buen uso de los recursos públicos y son regulaciones en esa dirección y, por tanto, que se garantice el buen uso, valga la redundancia, de los presupuestos municipales, teniendo, ¿no es cierto?, mayores reglas de control interno y de probidad y transparencia y rendición de cuentas de parte de las autoridades. Senadora. Gracias, Presidenta. Lo que señala la ministra en términos generales y para las municipalidades grandes puede tener toda la razón y que utilicen, ¿no es cierto?, a los mismos funcionarios que tienen, designándoles esta nueva función. Pero para los municipios rurales que no cuentan con la misma planta, que no cuentan con los recursos, que no cuentan con funcionarios
Hay algunos municipios que solamente tienen un par de profesionales y el secretario municipal, que es lo mínimo que exige la ley, ¿no es cierto? Entonces, y se les exige en esta ley exactamente lo mismo que la Municipalidad de Vitacura, que Las Condes, que Providencia, que Santiago, que Iquique, que son municipios con muchos recursos. Entonces, de verdad, yo creo que sí, las municipalidades, todas las municipalidades, la ley orgánica, el artículo quinto no distingue, ¿no es cierto?, si creemos que hay que hacer o no mejor uso. Dice, no es obligación señalar fuente de financiamiento. Y acá yo de verdad creo que los municipios rurales no van a tener cómo cumplir esta, como no han podido cumplir otras obligaciones que se les crean. Yo creo que el ejemplo más rápido que se me viene a la cabeza, ¿no es cierto?, es cuando se hizo el proyecto, se convirtió en ley las adecuaciones de las plantas, en que los municipios más grandes pudieron cumplir. La mayoría de los municipios rurales hubo que crearse sucesivos plazos para que pudieran cumplir, porque no tenían los profesionales para cumplir con esa nueva obligación. Ministra. Presidenta, por su intermedio, haciéndonos cargo de esta realidad, como decía, de heterogeneidad de los municipios, en los artículos transitorios está la facultad de un reglamento del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia para establecer los modelos y los componentes básicos de los planes de integridad, justamente para que los municipios tengan a disposición estos planes, que es lo mismo que hemos venido trabajando, ¿no es cierto?, con estas guías y todo, para disponibilizar y que no sea a costa, ¿no es cierto?, del propio municipio tener que hacer estos planes y así también tener estandarizado. Adicionalmente, y eso es parte de lo que está también en conversaciones con la mesa de trabajo, hay un proceso de gradualidad en función de la realidad de los municipios para, ¿no es cierto?, presentar esta matriz de riesgo en función de una vez que ya tengamos los códigos. Por eso digo que tenemos a disposición tanto códigos de ética, el tema del plan de integridad, para que efectivamente los municipios más pequeños que no tengan las capacidades propias para poder desarrollarlo tengan a disposición los instrumentos y poder adaptarlos a su realidad. Gracias, ministra. Este proyecto, yo creo que también hay que entender, la propia Contralora General de la República ha señalado la importancia de avanzar en este proyecto, porque evidentemente las situaciones que se han podido detectar producto del control de este organismo en corporaciones municipales, en otras organizaciones, tiene que ver con la falta de esta reglamentación más, digamos, precisa. Yo comparto lo que señala la senadora, que no todos los municipios están probablemente en condiciones de tener, y eso ocurre en distintas materias, no solo en esto. O sea, a veces a los municipios en materia, por ejemplo, de educación, el trabajo que tienen que hacer con la superintendencia de educación, en fin, no tienen todo el personal ni todas las condiciones, pero ese ya es un problema estructural del que creo que excede el marco de este proyecto. Dicho eso, me parece importante también, y por eso nombro a la Contralora, porque la Contraloría también hace una labor de capacitación preventiva a la que pueden acceder los municipios, de manera tal que si existe esta regulación, también va a permitir probablemente un trabajo mucho más coordinado por parte del Estado en orden a coadyuvar a que existan estos controles, porque yo creo que la gran mayoría, o quiero creer, de los alcaldes quieren tener este control, quieren no tener finalmente problemas en la administración de las finanzas y que el buen uso de los recursos públicos realmente sea la norma general, y para eso nosotros también tenemos que avanzar en este proyecto, a mi modo de ver. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Comparto plenamente sus palabras. Efectivamente, el tema de la probidad municipal es un tema relevante, lo ha planteado la Contralora, y aquí lo que estamos haciendo es coadyuvar en el ecosistema, ¿no es cierto?, de control, porque en definitiva el control que ejerce la Contraloría General de la República es un control ex post, ¿no es cierto?, y solo, de acuerdo a las palabras de la Contralora, en términos generales, lo que se puede detectar con ese control ex post es un porcentaje menor, el 3%, ha planteado ella en distintas presentaciones que se ha realizado, y por tanto es muy importante que uno pueda fortalecer los mecanismos de control interno, y en eso
eso apunta justamente este proyecto en el sector municipal, donde tenemos brechas muy relevantes, como ustedes mencionan. Ustedes mencionaban en algunos casos el tema, por ejemplo, de los datos que ha informado el Consejo para la Transparencia respecto a las brechas que existen también en materia de municipios son muy importantes, y todo lo que coadyuve y colabore, ¿no es cierto?, en esa dirección, creemos que es importante. Efectivamente, en el proyecto de fortalecimiento de la Facultad de la Contraloría se está elevando a rango legal el centro que hoy día ellos tienen, digamos, de formación y capacitación, y en colaboración también, como digo, con el rol que tiene la Comisión Nacional de Integridad y Transparencia, donde también hacemos una capacitación muy importante en estas materias, y lo que a su vez hace el Servicio Civil en coordinación, ¿no es cierto?, para justamente que no haya una duplicidad, sino que en definitiva podamos tener el máximo provecho de todas estas instancias que ponen a disposición estas capacitaciones, para que efectivamente contemos con un sistema de municipios mucho más robusto en estas materias. Y como decíamos, la puerta de entrada de la vinculación de la ciudadanía es con los municipios, por tanto es clave que efectivamente podamos mejorar no solo el funcionamiento de aquellos, sino también la percepción que los ciudadanos y ciudadanas tienen respecto del funcionamiento de los municipios. Senadora. Gracias, presidenta. Yo creo que nadie puede no estar en acuerdo, ¿no es cierto?, con que hay que modernizar y precaver y exigir más a los municipios en el buen uso de los recursos y la prevención de la ocurrencia de delitos. Pero el solo dictar una ley, que puede ser muy buena, si no tiene los recursos, se va a convertir en una muy buena ley que va a quedar en letra muerta. Por eso que es importante no solamente aprobar la ley, sino que resguardar que todos y cada uno de los municipios pueda cumplir con la nueva normativa y que no deje de hacerlo por no contar con recursos. Sería interesante, ¿no es cierto?, que todas estos formatos o guías de ayuda que van a hacer, ojalá estuvieran listos antes de que entre en vigencia la ley, ¿no es cierto?, para que pudieran cumplirse con los plazos de vacancia y que cada quien no solamente tenga que firmar o decretar la propuesta que hace el Ejecutivo, la Subdere, la Contraloría, sino que también pueda, a partir de ese, fijar su propio reglamento de acuerdo a lo que ocurre dentro de su municipio. Claramente lo que pasa en un municipio urbano y con recursos muy distintos a lo que pasa en municipios rurales. También recordar que sí hay informe financiero, solo que dice que no arroja mayor gasto, y yo creo que sí esto va a arrojar algún gasto. Pero, presidenta, solo decir que yo estoy absolutamente de acuerdo en avanzar en esto, pero que lo que queremos es que no sea una letra muerta y que todos los municipios, independiente de su condición económica, puedan cumplirlo. Y lo otro, sería interesante que en el proyecto de ley que se habla de la modificación a las facultades de la Contraloría o qué sé yo, también la Contraloría se le pudieran establecer ciertos plazos fatales y que tengan consecuencias. Porque, por ejemplo, la Contraloría hace un par de años atrás o varios años atrás estableció una posibilidad, y que muchos municipios rurales la suscribieron, de unos convenios de colaboración en que los municipios pequeños, antes de adjudicar cualquier licitación, mandaban los antecedentes a la Contraloría. Pero la Contraloría se demoraba 2, 3 y 4 meses en contestarle. Por lo tanto, las ofertas no estaban válidas, el municipio, todos sabemos, usted lo acaba de decir, ministra, por su intermedio, presidente, o sea, son la primera puerta de entrada de la gente y requiere respuestas urgentes. Entonces, de nada sirve esa colaboración si va a tener que esperar 2 o 3 meses unas respuestas en que ya ni siquiera las ofertas de esas licitaciones o de lo que el municipio tenga que hacer va a estar vigente. Entonces, sería interesante conversar con la Contralora, ministra, por su intermedio, presidenta, para también cómo se hace más exigente el cumplimiento de los plazos por parte de la Contraloría General. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Respecto a la primera planteamiento formulado por la senadora Bensberger, efectivamente hay un plazo de 6 meses para dictar el reglamento y luego, desde la dictación del reglamento, 1 año para que los municipios efectivamente puedan cumplir de manera tal que están debidamente calzados, que tengan los instrumentos a su disposición. Recojo la inquietud planteada respecto al tema. Ustedes saben que los plazos de la Administración en términos generales no son fatales. Hemos ido avanzando en esa dirección. Hay una regla excepcional, ¿no es cierto?, en la Ley 19.880,
en caso de emergencia, y lo que hemos avanzado también en el proyecto de permisos sectoriales, donde se establece el silencio positivo en algunos casos. Transmitiré a la autoridad de la Contraloría para efectos de que también pueda evaluar, porque es importante, como dice la senadora, que efectivamente también si va a haber un elemento de colaboración para el cumplimiento de esos fines, que esto sea lo más expedito posible. Gracias, ministra. Vamos a ir entonces avanzando en esto. Después el Ejecutivo tendría que ingresar las indicaciones. Correcto. Ya. Darle lectura mientras tanto. El alcalde, con acuerdo del Consejo, deberá asignar a un funcionario responsable de la adecuada implementación y funcionamiento del Plan de Integridad Municipal. Me parece que la redacción correcta deberá designar a un funcionario como responsable. Sí, porque... No es la calidad personal. O responsable, coma, como responsable. También. Claro, en el cumplimiento de su función, el funcionario responsable del Plan de Integridad Municipal deberá. Aquí hago una consulta. Gracias. Este funcionario presenta Sí. la consulta si este funcionario va a tener como única función, entonces debería decir en el cumplimiento de sus funciones, el funcionario responsable del Plan de Integridad Municipal deberá: 1. Realizar o promover la realización de capacitaciones y asesorías permanentes. Debería decir realizar o promover las capacitaciones y asesorías permanentes al personal municipal sobre el Plan de Integridad Municipal y en materia de probidad. 2. Colaborar en la gestión y difundir los procedimientos y políticas internas del Plan de Integridad Municipal. 3. Dar cuenta en forma semestral de la implementación y funcionamiento del Plan de Integridad Municipal al Consejo Municipal o cuando éste se lo requiera, por escrito o en comisión especialmente constituida para tal efecto. Para efecto de la rendición de cuentas semestral, el funcionario deberá elaborar un informe sobre el funcionamiento del Plan de Integridad Municipal, las gestiones realizadas y sus propuestas de mejoras al plan, el cual deberá exponer en sesión del Consejo Municipal. Dicho informe deberá estar a disposición de la ciudadanía y ser publicado en el sitio electrónico del municipio, según lo prescrito en el artículo 7º del artículo 1 de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Aquí hay una referencia extraña. 4. Ejecutar las demás tareas relativas a la promoción, implementación y fortalecimiento del plan de integridad que sean instruidas por el alcalde con acuerdo del Consejo Municipal. Senadora. Una duda. Bueno, este artículo es una muestra clara que sí se requieren más recursos porque no todas las municipalidades van a tener funcionarios disponibles y probablemente algunas van a tener que contratar a alguien para que se dedique a esto y eso requiere recursos. En segundo lugar, una duda. El número 3 dice dar cuenta de forma semestral de la implementación y funcionamiento del plan de integridad al Consejo Municipal o cuanto éste se lo requiera por escrito de la comisión especializada constituida para tal efecto, para efecto de la rendición de cuentas semestral, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo se relaciona con lo que habíamos puesto anteriormente de la evaluación periódica? Porque aquí sí le estás poniendo de alguna manera periodicidad a la evaluación periódica y le estás diciendo semestralmente. Y habíamos puesto una vez cada 6 años. Para mí son súper contradictorios ambas normas, pues. Ministra. Sí. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, esta norma apunta a rendir cuenta de cómo va progresando, no es una evaluación, no es poner sobre la balanza cómo ha ido, por así decirlo, para proponer una mejora, proponer un ajuste al plan. Esta rendición de cuentas va a ir dando justamente cuenta de aquellas capacitaciones que se han realizado, qué funcionarios han participado, los porcentajes de participación, es decir, es más bien ir mostrando el avance en la implementación, que una evaluación que permita hacer un ajuste que es más, yo creo lo que la senadora está pensando por su intermedio, Presidenta. Gracias. Sí, si entiendo bien, esto es el grado de avance del plan, digamos, y lo otro ya es una evaluación más sistémica que apunta también a hacer a lo mejor cambios, modificaciones o, no sé, incluso solicitar más recursos. Por ejemplo, después de la evaluación decir necesitamos a lo mejor no un funcionario, necesitamos un área, no sé, estoy inventando, pero ¿esas serían como las diferencias? ¿Sí, ministra? Sí, por su intermedio, Presidenta. Efectivamente, uno es la progresión
de cómo vamos avanzando y la corrección, y lo otro, una evaluación mucho más integral que va a suponer, ¿no es cierto?, como la acumulación o la recopilación de todos estos avances. Uno esperaría, ¿no es cierto?, que en esta progresión periódica uno pudiera ir diciendo ajustes que nos lleven a una mejor evaluación final, digamos, o a identificar cuestiones que después de la evaluación se puedan corregir, pero en la práctica esto es más bien una información sobre el estado de avance o la progresión y no una evaluación integral que permita, digamos, medidas de mejora a posteriori como está concebida en el artículo anterior. Gracias, ministra. Senadora. Mire, sí, puede ser, pero si uno lee íntegramente el número... primero, en el artículo anterior dice el plan de integridad municipal tendrá una vigencia de 6 años. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica. ¿Para qué? Para los ajustes y modificaciones que correspondan. Para eso es la evaluación. Y el número 3 dice dar cuenta en forma semestral de la implementación y funcionamiento del plan integral. De la implementación y funcionamiento, no solamente de cómo se ha ido implementando, del funcionamiento al Consejo Municipal o cuando esto lo requiera por escrito. Para tales efectos, para efecto de la rendición de cuenta semestral, el funcionario deberá elaborar un informe sobre el funcionamiento, no implementación, del plan de integridad municipal, las gestiones relacionadas y sus propuestas de mejoras al plan, el cual deberá exponer en la sesión del Consejo. De verdad, creo que hay que racionalizar, o si no... No sé, yo creo de verdad que hay que racionalizar. 6 meses pareciera que es muy seguido, a lo mejor debería ser una vez al año y decir que, no sé, que este informe va a servir de base a la evaluación del artículo tanto, pero la verdad que yo no logro ver la diferencia entre ambas cosas. Ministra. Por su intermedio, Presidenta, no hay ningún problema, efectivamente, si uno puede, digamos, establecer una periodicidad anual para que sea más consistente y que efectivamente esto sirva de base y se explicite también que esto es la base para efecto de la otra evaluación, en el fondo, en el sentido de que no es, en el fondo es una inversión respecto a la evaluación final que tienen que hacer a lo menos una vez al año y por tanto sirva y se puede coincidir. Ministra, yo tengo una consulta respecto a la redacción de este punto 3. Porque dice, dar cuenta de forma semestral de la implementación y funcionamiento del plan de integridad municipal al Consejo Municipal. Ya, esa es una... No dice cómo. Suponemos que en una sesión del Consejo. Pero después dice, cuando éste se lo requiera, por escrito o en comisión especialmente constituida para tal efecto. O sea, tenemos una vía normal que es que dé cuenta semestralmente, otra que el Consejo lo pueda requerir por escrito o que se constituya una comisión donde tengan que dar cuenta. ¿Son las 3 alternativas? ¿Sí? O sea, claro. Por su intermedio, Presidenta, todas estas son formas en que el Consejo puede pedir la rendición. O sea, puede ser una sesión, ¿no es cierto?, semestral, normal, que el Consejo, o esa es la regla general. O alternativamente que el Consejo lo pida, ¿no es cierto?, por escrito o en comisión especialmente constituida al efecto. La comisión constituida al efecto se refiere al Consejo que en comisión constituida al efecto lo solicite. Son 3 la regla general y 2 alternativas respecto a la modalidad de solicitud del tema. Porque a veces el Consejo se divide por comisiones y, por tanto, en definitiva, puede haber una comisión especial para estos temas y puede pedirlo esa comisión, no el Consejo en general, sino que esta comisión, que es la que es encargada, de acuerdo a la propia autonomía que tenga el Consejo, para ver estos temas. Presidenta. Senadora EBP y senador Velázquez. El encabezado dice, en el cumplimiento de su función, el funcionario responsable deberá... 3, dar cuenta. Es su obligación dar cuenta. Entiendo, a petición del Consejo, de la Comisión, pero él también tiene que, no sé, mandarle un oficio al Consejo diciendo, fíjenme día, hora para dar cuenta, porque si el Consejo nunca se lo pide, él está incumpliendo su función y después el Consejo le va a decir, oiga, usted incumplió sumario administrativo. Sí, por su intermedio, respecto a lo que plantea la senadora Desberger, la forma de cumplir de parte del encargado es mediante un informe. De hecho, dice si el funcionario deberá elaborar un informe y establece, de hecho, los contenidos después de los numerales del informe. O sea, él cumple su función
emitiendo el informe. Cosa distinta es que efectivamente el Consejo le solicite que vaya a exponer el informe, ya sea en sesión ordinaria o mediante solicitud por escrito o sesión especial de alguna de las comisiones. Ya. Senador Velázquez. Presidenta, solo destacar que me parece que como procedimiento, en la medida que tengamos, pensando en el Consejo Municipal, mayor información de manera permanente, son señales, son alertas, porque en la práctica lo que observamos es que nos enteramos todos, o cuando la Contraloría o el organismo que corresponda fiscaliza, ya de los resultados o sencillamente el acto de corrupción ya concretado, no se percató ninguna instancia, y si efectivamente, donde hay que insistir mucho, me parece que justamente en este tipo de temas, de que permanentemente, o la comisión para esos efectos, el propio Consejo, la voluntad del alcalde, pero que la ley lo establezca con mucha claridad. Tal vez en otro tipo de materias de orden municipal podríamos efectivamente, recogiendo lo que dice la senadora, en el que puede que esté con un trabajo administrativo tremendamente, a veces irrelevante en el municipio, entre comillas, podríamos revisar en su instante. Pero creo incluso a veces está bien exagerar cierta nota con los procedimientos, con los reglamentos, con la fecha, con quienes tienen que rendir, porque es como el momento de lo que estamos revisando y probablemente no se va a dar muy seguido esto, de cómo fortalecemos verdaderamente la probidad municipal. Ahí, solo cuando hay un escándalo a veces de orden comunicacional, es que nos hacemos cargo de estos temas. Así que creo que el espíritu está bien y se entiende, lo ha explicado bien la ministra, como para que se mantenga de la manera que ahí se ha expresado. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Proens. Gracias, presidenta. ¿Qué rol va a jugar la unidad de control municipal en esto? Porque aquí estamos creando una nueva figura, siendo que existe ya en la plataforma de los municipios una entidad que controla y fiscaliza. Entonces, ¿va a estar dentro de eso o va a ser una nueva figura dentro de la probidad y control de los municipios? Eso es lo que me gustaría, presidente, que me aclare. Gracias, ministra. Por su intermedio, presidenta, está regulada y fortalecida, ¿no es cierto?, la unidad de control a partir de la página 8 en adelante, pero esto va a estar fuera de la unidad de control. La idea es que efectivamente pueden existir controles cruzados y, por tanto, esto es complementario a la labor que viene fortalecida también en el propio proyecto respecto al cumplimiento de las obligaciones de la unidad de control. Presidenta, ¿y cuál está por la otra? ¿Cuál manda más al final de cuentas? Porque hay un tema de jerarquía. La unidad de control está por ley. Esto también va a estar por ley, pero va a estar regulado más bien por el Consejo, claro, y el alcalde. Pero la unidad de control obedece a otra instancia. Entonces, ¿cuál de las dos va a pesar más? Que no se produzca una colisión de funciones. Eso. Ministra, ¿cómo resolvemos? Por su intermedio, presidenta, si uno analiza las funciones y después ve las funciones propias de la unidad de control, hay una diferencia, porque acá esto es un tema propositivo, a diferencia de la labor que tiene la unidad de control. Por tanto, no entendemos que desde el punto de vista funcional serían complementarias y no habría posibilidad de colisión. Desde el punto de vista del ejercicio de las funciones, la unidad de control, y dada la flexibilidad también que establece el proyecto en función de la heterogeneidad de la realidad de los municipios, el alcalde podría decidir que el jefe de control sea también quien cumple esta labor, por ejemplo, o que sea una persona distinta. Pero como digo, desde el punto de vista funcional hay complementariedad, porque esto es más bien propositivo, preventivo, distinto, ¿no es cierto?, del rol más de control propiamente tal, valga la redundancia, que tiene la unidad de control del municipio. Son funciones distintas. Esta función del funcionario responsable tiene que ver con un plan o con un diseño preventivo, y el otro tiene que ver con el control mismo, que es propio de la gestión, y por lo tanto no se superpondrían las funciones, de acuerdo a lo que entiendo de la explicación de la ministra. Presidenta. Ministra.
Por su intermedio, Presidenta, en la página 8, además, se establece, ¿no es cierto?, que dentro de las funciones de la unidad encargada del control va a estar controlar la adecuada implementación y ejecución del plan de integridad municipal. O sea, el control tiene, por tanto, ello tiene una función por sobre del otro. Antes de seguir un artículo octavo, les quería pedir disculpas, volver a la página 2 del comparado del Ejecutivo. En el párrafo a la izquierda, en el último párrafo, dice: la elaboración y ejecución del plan de integridad municipal, tanto el alcalde como el consejo deben tener en cuenta la participación ciudadana. Aquí lo importante, las denuncias administrativas y penales que se hayan realizado contra la respectiva municipalidad y sus autoridades. Esto se cambia, lo que pasa es que no lo vimos porque está en otra parte. Si se fijan en la página siguiente comparado, se cambia esa frase por las sanciones administrativas y penales aplicadas a las autoridades o funcionarios de la respectiva municipalidad, las observaciones de la auditoría interna y externa. Eso era un cambio. Sí, no. Por su intermedio. Lo que pasa es que no está exactamente comparado al sí, lado. eso era justamente, por su intermedio, Presidenta, lo que hacía la prevención la senadora Ensberg en la parte 2 del comparado, de que no se eliminaba todo lo que estaba en rojo, sino solo lo que estaba tachado, y se sustituía justamente por esto. Ya. Y en relación a este artículo que ha leído el secretario. Esto se aprobó, pero esta no la había mencionado yo, esta modificación, por eso se la planteo derechamente para que esté aprobada. Perfecto. En los mismos términos anteriores. Vamos ahora en la página octavo. 4, artículo octavo. Ya. ¿El 7D requiere indicación? Sí. Por su intermedio, Presidenta, se propondría en el plazo de indicaciones, con la enmienda que sugirió el secretario, ¿no es cierto?, que es realizar o promover capacitaciones para que eliminar la realización porque queda redundante, y me quedó la duda si en el encabezado se incorporaba también el alcalde, con acuerdo del consejo, deberá designar a un funcionario como responsable. Como responsable. ¿Qué debe hacer, Presidenta? Tengo una duda. Que lo hemos conversado mucho y lo hemos discutido, pero ¿por qué esta designación debe ser con acuerdo del consejo? El que administra la municipalidad es el alcalde. El consejo después podrá aprobar, rechazar, manifestar su malestar con cómo ejerce el funcionario designado por el alcalde la función. Pero ¿por qué tenemos que entregarle funciones administrativas a el consejo municipal, que es su rol es fiscalizador, es normativo cuando dicta ordenanzas, ¿no es cierto?, pero no administrativo? Yo no creo en las coadministraciones, no lo voy a creer nunca, y menos en una municipalidad. Entonces, mi gran duda en este artículo, a diferencia de otros casos puntuales que el alcalde requiere, no es que lo nombre, sino que el alcalde va a requerir en algunos casos, ¿no es cierto?, el nombramiento, la aprobación para el nombramiento, pero que no es un director, que no es un cargo nuevo, que el alcalde, como no tiene recursos, porque se supone que no hay gasto, va a tener que buscar dentro de los funcionarios a alguien que pueda asumir esta función. A mí me parece que es una exageración que sea con acuerdo del consejo. Probablemente si tuviera el cargo de director y fuera un grado nuevo, probablemente. Pero cuando va a tener que ver de dónde saca este funcionario y que más encima, una vez que ve de dónde lo saca, que logre que el funcionario esté de acuerdo, porque tampoco va a significar que va a tener un mayor grado o mayor sueldo, va a seguir haciendo esta función con el mismo grado que tiene, y después el consejo le va a decir no, y así hasta que a lo mejor el alcalde va a tener que sacar a otro funcionario que está haciendo otras funciones que a él le interesa y son prioritarias, porque es la persona que el consejo quiere. Vuelvo a decir, yo creo que uno tiene que mantener las labores de fiscalización y normativas y resolutivas del consejo, pero no administrativas. Ministra. Por su intermedio, Presidenta, se siguió en esta línea, si bien tiene funciones distintas, pero son complementarias, la misma norma vigente respecto del encargado de la norma de control, que sí
requiere la anuencia del Consejo para estos efectos y tomando en consideración, como digo, que va a cumplir roles en esa misma dirección complementario a la unidad de control, se aplicó el mismo criterio. Entiendo, digamos, la aprehensión de la senadora Ebelsberger. Uno esperaría que en este tema, que estamos hablando de probidad y transparencia, de los planes de integridad, efectivamente haya el mayor consenso posible respecto de y el involucramiento de todo el municipio, no solo del alcalde, sino también del Consejo, y en esa lógica fue la propuesta. Sí, pero yo coincido con la senadora en el sentido de que puede entorpecer la designación, porque en el mundo ideal podría ser, pero tal vez en el ejercicio práctico, en un municipio pequeño, con pocos funcionarios, donde, pensemos, son 6 concejales más el alcalde, llegar a un acuerdo sobre si es mejor A, B o C para este cargo, puede ser objeto de tensiones políticas y que hagan finalmente imposible el nombramiento y vayamos en perjuicio de aquello. Entonces, la labor de fiscalización de la tarea de este funcionario responsable, que va a actuar como responsable, no está sujeta a cuestionamiento de la fiscalización del Consejo. Es decir, si el alcalde nombra a una persona que no es competente o que no hace el trabajo, va a ser fiscalizado de todas maneras por el Consejo Municipal. Entonces, y a mí también me parece, en el número 3, cuando decimos que tiene que dar cuenta de la implementación al Consejo Municipal, que no sea solo el Consejo con acuerdo, sino que también pudiera ser solo requerimiento del alcalde. Por lo mismo, porque si el Consejo no tiene acuerdo y el alcalde sí quiere que le rindan cuenta, ¿por qué? Lógico. Entonces, que no requiera el acuerdo del Consejo, sino la simple solicitud del alcalde o del Consejo. O sea, yo agregaría al alcalde, independientemente de que no haya un acuerdo del Consejo. Senador Provence, sí, me estoy poniendo creativa. En vez de ir cerrando las cosas, vamos abriendo. No, pero sumándome a lo que ustedes plantean, tanto usted, Presidenta, como la senadora Ebelsberger, yo creo que los temas administrativos deben ser solo facultad del alcalde. De lo contrario, vamos a empezar a entregar funciones que no corresponden al Consejo Municipal. Y por lo tanto, yo estaría totalmente de acuerdo que eso se pueda corregir y que sea el alcalde deberá designar al funcionario responsable sacando el Consejo hacia afuera. Esa es la propuesta que hago aquí. Senador Velázquez. Sí, a mí me cobra sentido que efectivamente sea el alcalde o la alcaldesa la que nombre el funcionario. Después ya hay una serie de procedimientos en el que el Consejo puede controlar aquello. Ya, entonces estaríamos todos, senador Quintana, ya por modificar el artículo en ese sentido. No seré yo que me oponga a la unanimidad de esta comisión para efectos. Gracias, ministra. Sí. Lo que puede hacer probablemente, ya poniéndose aún más creativa y por la importancia que se le quiere dar, es que tenga la misma norma del administrador municipal, que es el funcionario más jerárquico. Ahí se lo designa el alcalde, pero puede ser removido por los 2/3 del Consejo. Entonces, si tú le quieres dar una jerarquía, pero la designación administrativa, que ese es el ejercer la administración de quién es, debe ser el alcalde. Y por razones fundadas, a lo mejor el Consejo, por los 2/3, igual que el otro, para que también no lo estén cambiando todos los días, pueda tener esa facultad el Consejo Municipal. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Nos parece muy propicia la sugerencia de la senadora Ebelsberger, porque así se mantiene, ¿no es cierto?, el equilibrio de no entorpecer, ¿no es cierto?, interferir en las funciones privativas del alcalde de administración, pero sí tener un contrapeso, digamos, de resguardo que si efectivamente no está cumpliendo el rol que se le había asignado. Ya, entonces quedamos con esas modificaciones. Vamos a quedar hasta aquí en este proyecto para poder pasar al segundo proyecto que está presente e invitada la subsecretaria de Prevención del Delito. ¿Presidenta? Sí. Para avanzar en este proyecto, ¿qué plazo de indicaciones para que usted hoy día lo pueda pedir en la tarde y para la próxima sesión el Ejecutivo ya las pueda haber presentado de acuerdo al menos las de los acuerdos? Ministra. Por su intermedio, Presidenta, tengo una duda procedimental. La duda que me surge es que nosotros, digamos, podemos, como ya tenemos trabajado este tema, vamos a convocar al equipo técnico para poder zanjar los otros temas. Tal vez sería bueno
cerrar primero la mesa técnica antes de pedir el plazo de indicaciones, porque si no nos va a quedar una parte, digamos, que todavía no está acordada, y si lo pedimos para la próxima semana, no sé si van a... O sea, nosotros toda la disponibilidad, Valeria, 100% para efectos de poder reunirse y poder... Si les parece bien, podríamos acordar que la mesa técnica agote las propuestas esta semana y pedimos plazo, digamos, para fines de la próxima semana para poder ya... y avanzamos, digamos, en los que ya tenemos acuerdos, digamos, los que no requieren indicación, y entramos en la semana subsiguiente con los de... Gracias, ministra. Senadora. Sí, no es por poner presión, pero yo creo que si este es un proyecto tan importante, que todos creemos que es importante, y usted dice que puede cerrar la mesa técnica esta semana, bueno, que hoy día mismo o mañana la presidenta pudiera pedir el plazo de indicación hasta el jueves de la próxima semana. Ah, perfecto. Pero si ya tú lo pides el otro martes y dices el jueves, vamos a atrasar, van a decir entonces algunos senadores, no, es que es muy poco tiempo, entonces alarguémoslo más. Absolutamente de acuerdo, senadora. Había entendido al revés. Lo que tenía duda era que pudiéramos tener las indicaciones para la sesión de la próxima semana. Pensé que esa era la propuesta. No, absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, ministra. Entonces vamos a solicitar el plazo de indicaciones hoy día por una semana, claro, 8 días. Eso. Que no se me olvide. Jueves 15. Ya. Entonces pasamos al segundo proyecto. Gracias, ministra. Gracias, Valeria. Vayan. Ah, no, ven, ya estoy cambiada de nombre. Vamos a... Muchas gracias, subsecretaria. La subsecretaria además está ahí que... Claro, yo le daba la palabra, sobre todo como expresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Íbamos a aprovechar. Contribuimos a la discusión previa. Claro. O sea, hicimos un trabajo con la... Sí, íbamos a darle la palabra. Así que muchas gracias. Está también presente Ricardo Godoy, director ejecutivo de la Asociación de Gobernadores, la Agorechi. Este proyecto hay bastante premura porque lo terminamos de discutir en razón, obviamente, de que hay funciones que tiene o que han ido tomando decisiones en materia de seguridad los gobiernos regionales y que a juicio de los gobernadores, y digo los gobernadores porque no tenemos ninguna gobernadora en Chile, cosa que siempre repito para que nos dé vergüenza. Entonces los gobernadores han ido pidiendo esta ordenamiento interno a efecto de tener una división encargada finalmente de los temas de seguridad pública, no en lo operativo, porque evidentemente no son funciones propias de los gobernadores tampoco. Subsecretaria, le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta, senadores, y por su intermedio también. La verdad es que para el Ejecutivo es muy importante poder señalar la importancia que tiene la aprobación de este proyecto y también en el entendido de que hoy día los gobiernos regionales están desarrollando inversiones importantes en materia de seguridad, pero que no están reguladas frente a lo que ha habido una evolución en materia de seguridad que tiene dos componentes nuevos. Cuando se presentó este proyecto, además, no estaba aprobado todavía el Ministerio de Seguridad, por lo tanto, hay algunas indicaciones del Ejecutivo que lo que hacen es
coordinar y de alguna manera hacerlas coherentes con el nuevo Ministerio de Seguridad, con las normas que establece el nuevo ministerio, para que digamos que institucionaliza el nuevo ministerio y sus obligaciones. Y por otro lado, es bien importante señalar que también pone marco a algunas de las definiciones que desarrollan los gobiernos regionales, principalmente en materia de lo que es la aprobación de la pertinencia de determinadas inversiones, sobre todo en el ámbito de las fuerzas de orden y seguridad pública, que es donde los gobiernos regionales invierten en vehículos, helicópteros u otros, podrían invertir y lo han hecho en otros elementos que están vinculados a las fuerzas de orden y seguridad y que lo hace supeditándolo a la aprobación de un certificado de pertinencia de parte del Ministerio. Y por otro lado, es bien importante señalar que el nuevo ministerio instala una nueva institucionalidad en materia de lo que es establecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en el Sistema Nacional están incluidos una serie de actores que no necesariamente son los actores institucionales, digamos, vinculados al Estado central, como son los ministerios, los distintos ministerios que se articulan o las fuerzas de orden y seguridad, sino que también incorpora el trabajo con los municipios, el trabajo con los gobiernos regionales y el trabajo con los privados. Entonces, la idea también del proyecto es hacerlo coherente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por eso se incorporan normas y se establece a través de indicaciones hoy día la idea de que los gobiernos regionales en su rol de prevención, además porque establece, esto es un proyecto que reconoce el rol preventivo, igual que de alguna manera lo ejercen los municipios, pero en este caso a través de las inversiones, es que este rol preventivo se pueda supeditar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entendiendo que todo lo que los gobiernos regionales desarrollen tiene que estar enmarcado en la política nacional, en las políticas regionales y obviamente que todas las inversiones sean coherentes con las definiciones estratégicas tanto municipales como regionales en materia de seguridad. Eso a grandes rasgos y después obviamente en cada una de las indicaciones podemos explicar en detalle algunas cosas más. Subsecretaria, muchas gracias. Yo, si pudiera explicar, porque antes de comenzar esta sesión con el senador Provence estábamos precisamente tocando este tema de la colisión de funciones que aparentemente pudiera haberse. Entonces, a mí me parece importante explicar bien el tema del sistema, cómo funciona y cómo está previsto, porque evidentemente eso se discutió en otra comisión, de la cual aquí los miembros de la comisión no son parte. Yo sí, por eso distingo las funciones, porque creo que es bien importante que quede claro en este proyecto de ley cómo finalmente juega y que no sea solo esto como un interés de los gobernadores, sino que en realidad es para que este sistema, según entiendo, pueda funcionar en forma armónica y sin que se superpongan funciones de las distintas instituciones que están involucradas. Tiene la palabra. Sí, Presidenta. Bueno, muy importante esa preocupación y también fue parte de la discusión inicial de este proyecto en el entendido de que los gobiernos regionales y de acuerdo a las funciones que ejercen de acuerdo a la ley, una de las materias cuando se decidió, digamos, y el Ejecutivo impulsar este proyecto fue dejar radicado en materia de seguridad primero en funciones en materia de prevención del delito, de apoyo a víctimas para los gobiernos regionales. No, y en ningún caso establece atribuciones y facultades en materias de orden y seguridad pública. No lo establece en ninguna parte este proyecto de ley. Sí, por otro lado, si no lo establece el proyecto de ley, obviamente que todo aquello que la ley, o sea, los gobernadores pueden hacer todo aquello que la ley les permite y no tener atribuciones, digamos, o tomarse atribuciones que no les corresponde. Sin embargo, igual hay algunas indicaciones que el Ejecutivo está de acuerdo en recoger, en que establece expresamente, entiendo una indicación de la senadora Proboste, si no me equivoco, donde lo establece expresamente. Creemos nosotros que la ley basta con que no le dé la facultad, pero así todo tampoco es un problema que lo establezca una limitación o que lo limite expresamente, a pesar de que ya la ley no lo faculta. Eso en materia de orden y seguridad, y por su intermedio, Presidenta, no sé si el senador se refería a materias de orden y seguridad pública en esta colisión que pudiesen generarse, pero en general
al menos en temas de orden público, y expresamente digamos, este proyecto no lo contempla, no le entrega facultades y no lo hace así. En materia de prevención del delito, que sí está regulado y obviamente el Estado tiene su función y la subsecretaría en este caso es la que lo desarrolla desde el Ministerio de Seguridad, tampoco existiría una colisión en relación a que está regulado en torno a cómo los gobiernos regionales deben desarrollar su tarea supeditados a la Política Nacional de Seguridad Pública y a los planes comunales de seguridad y a los planes regionales. O sea, el propio sistema contempla planes regionales, planes comunales y, por lo tanto, cuando los gobiernos regionales deciden invertir en materia de seguridad, sus inversiones deben ser coherentes a esos planes. No pueden, digamos, no se podrían justificar de otra manera. Por otro lado, se establece otra limitación o más bien otra fórmula para evitar esto, que esto debe ser aprobado por los consejos regionales, o sea, tiene una serie de normativas en el fondo que establecen limitaciones para efectos de que no sea una atribución arbitraria de los gobernadores respecto de lo que van a invertir, en qué van a invertir, etcétera. Y obviamente, y reitero aquí, de que hoy día lo que está ocurriendo, esto también pasaba a propósito de la Ley de Seguridad Municipal, es que al ser los gobernadores electos democráticamente, les pasa lo mismo probablemente o en menor medida, pero también de alguna forma la presión ciudadana sobre los gobernadores para que ejerzan roles que no necesariamente están establecidos en la ley, pero que tampoco le están prohibidos, ocurre que muchas veces hay una especie de vacío desde el punto de vista de tomar decisiones o abordar temas de seguridad que no están regulados. Y lo que busca este proyecto justamente es generar el marco jurídico sobre el cual los gobiernos regionales, en coherencia con el nuevo ministerio, en coherencia con el sistema nacional, en coherencia con los planes nacionales y regionales, en el fondo se regule esta materia al interior de los gobiernos regionales. O sea, justamente se hace cargo de lo que señalaban en esa preocupación respecto de que no se produzcan duplicidades, etcétera, porque regula normativamente lo que los gobiernos regionales desarrollan en materia de seguridad y obviamente lo supedita expresamente a temas de prevención del delito de apoyo a víctimas. Subsecretaria, senadora. Gracias, presidenta. Estaba tratando de hacerle unas consultas al secretario, pero las hago acá porque tengo varias dudas respecto a cómo se debe tramitar este proyecto, con el cual no estoy de acuerdo, parto por decirlo, lo que no significa que no estoy abierta a escuchar y eventualmente cambiar de opinión. Pero el artículo 1, ¿no es cierto?, que de este proyecto que modifica o que contiene todas las modificaciones a la ley 19.175, fue rechazado en general por falta de quórum. El Ejecutivo acá viene reponiéndolo, pero todas las indicaciones de los señores senadores presentados a ese proyecto, a ese artículo, tienen que tenerse por no presentadas, porque mientras no se aprueben la indicación repuesta por el Ejecutivo, esas indicaciones sobre qué proyecto se hacían. Esto lo discutimos hace poco en la ley de presupuesto. Entonces, primero, entiendo yo, a lo mejor debiera verse la indicación del Ejecutivo y aquellas indicaciones del Ejecutivo que se aprobaran, a lo mejor ahí abrirle un nuevo plazo de indicaciones a los senadores que presentaron indicaciones para que la pudieran reponer al texto aprobado, porque hoy día esas indicaciones no son admisibles porque no hay un texto en general aprobado sobre el cual presentarla. Y eso quisiera saber la opinión del secretario. Yo la opinión que estoy dando es la... Sí, senadora, comparto la opinión de que las indicaciones tal como están presentadas son el texto aprobado en general. En consecuencia, la modificación, el Ejecutivo repone el texto, pero los senadores lo hicieron a un texto que no está aprobado en general. Que no existe, no hay texto para hacer la indicación. Sí. Senador. Gracias. Más allá del proyecto, yo voy a hacer un análisis más bien de cómo debiera operar este cuento. Yo creo que los gobernadores tienen que liderar algo
que es poder, como ellos manejan los recursos financieros, él tiene la caja, por decirlo así, deberá tener un plan de acción en seguridad, en salud, en educación, en todo lo que él requiera, o que cree que es importante en su gestión, y después conversar con los que llevan a cabo las tareas, que en este caso son los municipios. Y esa labor no se hace. Por eso llegamos a hacer estas leyes de nuevo. Porque si se hiciera lo que yo estoy planteando, no se necesita esta ley. Después de lo que explicó la subsecretaria, o ministra, perdón, de que se van a tomar los programas que se hacen en los municipios, en las diferentes instancias, para llevarlos adelante. Entonces, yo creo que aquí lo que está faltando, y lo digo en general, es la coordinación, el programa que el gobernador quiere imponer en el territorio y lo que está dispuesto a financiar. Y no que quede todo al arbitrio de lo que quieran los alcaldes. Y eso no se ha hecho en ninguna parte de Chile. Yo creo que si cambiamos el foco de cómo deben invertir los gobernadores, esto se soluciona por sí solo. Y no tiene por qué, entiendo la unidad chica que negocie, no hay problema, pero yo creo que está faltando algo más para que los gobernadores realmente ejerzan el poder en el territorio, que es la coordinación de la inversión del gobierno regional en el territorio. Y no esperando que llegue una cartera de proyectos que a lo mejor ni le interesa a él. ¿Te fijas? Que, claro, entonces gastamos los frills, que no tengo nada contra ellos, pero no se gastan todas las platas, cuando con esto pueden ser transferencias directas para que se desarrollen y poder tener una mejor ejecución presupuestaria. Yo echo de menos eso en este años que llevo mirando cómo funcionan los gobernadores en el territorio. Pueden que algunos lo hagan, así que, pero voy a hablar en general. Yo creo que falta mucho de poder que ellos lideren el territorio con los recursos que ellos administran para poder imponer lo que ellos creen que es mejor para la región. Y eso no se está haciendo. Y con eso a lo mejor mucho, esta ley u otras, se podrían evitar porque él lo controla desde la inversión de sus recursos, que nunca son muchos, siempre las necesidades son más en las regiones, pero lo podía llevar adelante. Entonces yo creo que la mirada de la inversión en las regiones tiene que ser distinta a lo que se hizo en el pasado y tiene que tener, cuando uno hace la torta y la fragmenta, destinando porcentajes de los recursos y también obras mayores, eso no se está haciendo y esa planificación no está. Yo al menos lo que conozco en un par de regiones no se hace así, creo que esa es la gran carencia que tiene el tema de las gobernaciones, que quedan mucha expectativa, pero finalmente el resorte, el peso que tienen en el territorio es muy bajo porque ellos no imponen en donde yo quiero invertir. Esto como que usted va a pedir plata a un banco, el banco mide los riesgos y aprueba o no aprueba. Esto es exactamente lo mismo. Si un gobernador está dispuesto a poner el 100% de la plata en salud, lo podrá hacer. Es criterio de él, porque es lo que él dijo en su minuto. Otros lo harán más fragmentado, pero en el fondo lo que estoy planteando, Presidenta, es que yo creo que no hay una planificación de la inversión en todo orden de cosas. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Voy a pedirles prorrogar por 10 minutos. Son las 13:30. ¿Puede ser? 8 minutos. No vamos a votar. Ya. Senador Quintana. Sí, muchas gracias, Presidenta. Una línea similar a la que plantea el senador Provence. Esta fue una materia bien debatida y yo iría con argumentos sólidos de lado y lado en la sala. No un tema, al igual me han llamado mucha gente estos días, pero esto no es una discusión simple, porque en general es de manual que en los temas de seguridad uno no tiende a dispersar las atribuciones, es todo lo contrario, las concentra. Eso es la eficacia de esto. Entonces, cuando uno establece la posibilidad de que, porque aquí esto se va a llamar división de seguridad, no se va a llamar división de prevención. Entonces, claro, yo tengo en general la mejor opinión de los gobernadores actuales, pero ¿qué pasa si en 2 periodos más nos encontramos con gobernadores con otra mentalidad? No sabemos cómo va a estar el país en otro contexto, y aquí cada uno puede empezar a trabajar en lo suyo. Mira, las divisiones municipales en general funcionan bien, acabamos de despachar una ley al respecto, también es prevención, también son tareas de prevención, pero es un secreto a voces que hay municipios con más capacidad presupuestaria y que tienen unidades de análisis y que son, en definitiva, inteligencia.
o pseudointeligencia, porque y aquí se dedican, bueno, a mirar a los adversarios. Entonces, esto ha ocurrido en muchos lugares de la región, de América Latina, en el pasado, con cargos justamente de descentralización, y termina muy mal. Entonces yo llamo a mirar un poquito la literatura al respecto, y esto nos lleva a concluir que aquí lo que se busca es concentrar más que dispersar. Mi otra aprehensión en su momento, igual coincido con la senadora Luz, estoy disponible, ¿no es cierto?, a buscar la mejor solución, y por eso me hace sentido algunas indicaciones como la de la senadora Proboste, de limitar categóricamente esto, y que esto sea para prevención y sea para el tema de la pertinencia, para facilitar tal vez una conversación que muchas veces no es fácil con los municipios, pero también convengamos que cada gobernador tiene su estilo. A veces la personalidad del gobernador influye mucho en esto, y los énfasis de un gobernador y de otro en una región del país son completamente distintas. Entonces yo creo que esto hay que acotarlo, y reitero, mi otra aprehensión, que también la manifesté en la sala en su momento, tenía que ver con que, lo decía la subsecretaria recién, estábamos discutiendo esto al mismo momento que estábamos discutiendo la expresión territorial del Ministerio de Seguridad, le hace los CEREMI, y al mismo momento la Ley de Seguridad Municipal. O sea, eso, no sé, yo creo que esto es como la educación, uno se toma unos tiempos para ir evaluando cómo a cada cosa, porque lo contrario, esto puede ser peor que el remedio, peor que la enfermedad. Pero estoy disponible a colaborar, ¿no es cierto?, a despachar lo mejor que se pueda. Gracias, senador. Senadora Ensberger. Sí, presidenta, yo creo que lo que señala el senador Quintana, lo que ha señalado el senador Proens, hace todo el sentido en que le demos una vuelta adicional, porque además yo tengo una duda anterior a todo eso, que era lo que planteé en un comienzo y la reposición, pero ¿cómo vamos, que mi duda es reglamentaria, cómo vamos a aprobar o a tramitar en particular algo que fue rechazado en general? No sé cuál es el trámite que hay que darle, porque no va a haber existido, o sea, podríamos llegar a un acuerdo, pero de un proyecto que fue rechazado en general. Entonces, no sé si hay que volver a aprobar en general, hay que volver a llevarlo a la sala. ¿Cómo vamos a ver en particular algo que fue rechazado en general? Todo el proyecto, a diferencia cuando vimos la ley de presupuesto, que en general estaba aprobado y eran algunos artículos los que estaban rechazados y ahí se iban reponiendo por el Ministerio de Hacienda. Pero a mí me gustaría que la Secretaría consulte, estudie y nos proponga, porque a lo mejor vamos a avanzar, vamos a llegar a acuerdos, vamos a aprobar, y después cuando lleguemos a la sala van a decir, pero si esto no está aprobado en general, hay que votarlo nuevo, no hay que votarlo nuevo. Pasa aquí que no podemos ver este proyecto hasta dentro de un año si fue rechazado en general, no sé. Gracias, senadora. Senador Velázquez. Gracias, presidenta. Sí, compartiendo tal vez algunas dudas. Esto tiene que ver con cuestiones de fondo también, tiene que ver con miradas descentralizadoras, tiene que ver con más poder, y es válida la discusión que se tiene. Sin embargo, me parece que debemos avanzar, porque nos acerca a estos temas, porque la realidad se está llevando a efecto la política de seguridad en las comunas. Sacamos adelante una ley de seguridad municipal porque hubo presión de los alcaldes, una debida presión, una indebida presión, una más comunicacional, una más de fondo, que se quería efectivamente hacer cargo de lo que se estaba haciendo, como se quiera, pero ya hay una norma. Yo diría que acá hay una propuesta seria que tenemos que revisar efectivamente, ver cómo es el asunto procedimental, claro, para salvarlo, pero para avanzar hoy día, y en lo personal, importante que hayan diversas miradas de seguridad, así como lo hay en educación. Si nos metemos en educación o en vivienda, probablemente el gobierno regional X tiene una mirada bien distinta a lo que está pensando el ministerio, por eso que es tan importante los gobiernos comunales y regionales. Algunos pensamos que el desarrollo general del país, el desarrollo de las comunas, solo se deben a los gobiernos comunales y regionales. Ahí se gatilla y para allá estamos apostando. Si seguimos pensando en que la mirada nacional, sin pensar en ningún tema, por favor, acá, en que ir más allá de la descentralización, no nos ha hecho muy bien hasta ahora, solo la mirada nacional. Entonces, con toda la incomodidad que provoca, legítima, porque indudablemente queremos que esta cuestión siempre esté ordenadita, porque tenemos una cultura del orden, en todo sentido, en todo aspecto.
esperamos siempre al ministro amigo y ya estamos pensando hoy día, ojalá que, bueno, gobierno que no me representa completamente, pero que el ministro tenga alguna afinidad porque no sé qué cosa. No, yo debería estar clarito que hay una hoja de ruta en cada comuna, en cada región, con las diferencias, tratemos de salvarlas, las que se puedan salvar, pues las que no quedarán para otro momento. Gracias, senador. Bueno, esta es la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización. Siempre uno dice gobierno nomás. Y yo creo que la mirada tiene que ser complementaria porque evidentemente nuestro país tiene hoy día un sistema donde también existen estos gobiernos regionales de elección popular que está todavía, yo diría, en marcha blanca, porque llevamos un periodo de asentar tanto las transferencias de competencia, el tema de la inversión. Yo coincido bastante con lo que dice el senador Proens. Por lo tanto, es algo que está en curso, no es algo que está escrito en piedra y que es una discusión que seguramente debiéramos dar con mayor profundidad, tal vez en el marco de otras normas. Ahora, en este caso tenemos un problema procedimental, como ha señalado aquí la senadora Bensperger, coincide el secretario y por lo tanto queda con la tarea de buscarle la solución, porque todas las cosas tienen solución, afortunadamente en la vida, así que le buscaremos solución para darle trámite como corresponde al proyecto y en paralelo yo le pediría a quienes son asesores de los senadores de esta comisión que puedan revisar junto con los asesores, como hemos hecho en otras comisiones subsecretarias, que se constituya una mesa técnica que revise las distintas indicaciones para efectos de que haya después una propuesta de consenso, tal vez no va a ser unánime, pero sí de consenso en la que pudiéramos avanzar una vez que se subsane el tema procedimental. Si les parece, así acordamos y se pone término a la sesión. Se le agradece a la subsecretaria, a su equipo y a don Ricardo Godoy por la goreche.